Noticias RTQ. El reportaje. A finales de marzo, un par de hombres se manifestaron sobre el puente de Avenida Constituyentes y Vizcaínas con una pancarta que decía "No más suicidios QRO". Probablemente hacían referencia a dos casos que ocurrieron por esa fecha. Una persona quedó sin vida tras arrojarse del puente del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS y otro individuo fue rescatado antes de saltar del puente que queda sobre la autopista México-Querétaro a la altura de Casablanca. Dada la peculiar manifestación, es meritorio cuestionarse ¿qué existe alrededor del suicidio? El suicidio es un fenómeno del que se ha hablado desde hace siglos. Hay que recordar algunos mitos griegos, tales como el de Dido, quien se clavó un puñal antes de casarse, o el de Antígona, quien antes de morir lapidada prefirió ahorcarse. En Japón, cuando un samurái trataba de limpiar su honor, realizaba un harakiri, práctica en donde los ejecutantes se destripaban con una espada para morir. Jim Jones fue un pastor evangélico estadounidense que convenció a 918 personas de morir en Guyana durante 1978. Podrían prolongarse las menciones de los suicidios que históricamente han sido mediáticos, pero uno de los más significativos surgió con el escritor Wolfgang von Goethe, quien escribió sobre un muchacho que se llamaba Werther y se quitaba la vida por un amor no correspondido. Durante el siglo XIX, al menos 1000 personas trasladaron la ficción hacia la realidad, hecho que llamó la atención de uno de los padres de la sociología, Emil Durkheim, quien elaboró un estudio en donde indagó cuáles eran las causas principales de este fenómeno: la disposición de la naturaleza, el estado orgánico de los individuos, el pensamiento frecuente de una sola idea y locura eran algunos de los conceptos que Durkheim obviaba para demostrar las causas del suicidio. Parte de los antecedentes queretanos periodísticos más antiguos fueron narrados por el cronista Valentín F. Frías, quien publicó durante los años de 1896 a 1898 en el periódico El Tiempo Ilustrado una serie de escritos recopilados en el libro Leyendas y Tradiciones Queretanas. Al año, más de 800,000 personas mueren de esta manera. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la segunda causa de muerte en los grupos de jóvenes de 15 a 29 años. Las formas más comunes son la ingesta de plaguicidas, ahorcamiento y uso de armas. La OMS también afirma que 3 de cada 4 suicidios ocurren en países de bajos y medianos ingresos. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, a nivel nacional, el incremento de este tipo de casos ha sido paulatino, ya que mientras en el 2006 fallecieron 4,277 personas de esta forma, para el 2016 esta cifra se elevó hasta un 149% con el registro de 6,370 casos. Si hacemos un recuento de los últimos 10 años en Querétaro, del periodo del 2006 al 2010, existía un promedio de 75 suicidios al año. Para el 2011, esta cifra se elevó a 101 fallecimientos. De ese año en adelante, la cifra de suicidios se ha mantenido en un promedio arriba del centenar. Solamente en el 2014, el dato disminuyó a 79 casos. Para comprender esta práctica, Sarina Orozco, especialista que ha abordado este tópico desde el 2001, mencionó que la complejidad del tratamiento del suicidio reside en el proceso que orilla a las personas a cometer el acto. A lo que me refiero es que lleva todo un proceso. La persona que decide suicidarse porque ha pasado por diferentes momentos, porque lo ha pensado, porque lo ha analizado, porque lo ha sentido, porque ha pasado por varios procesos. En esto, Santiago Díez de Sollano, quien es especialista en salud mental, como parte de la comunidad terapéutica Rizoma, también coincide y además menciona que el suicidio es uno de los temas más complejos por abordar en la psicología, dadas las particularidades y contextos de cada individuo. Ahora, el tema del suicidio es multifactorial, o sea, responde a un ambiente, a una cuestión biológica, social. Siempre queremos, por parte, por ejemplo, muchas veces del discurso estatal o del discurso de la autoridad, siempre se dice, enfermedad mental, adicción, ¿no? Entonces, así como casos aislados, como pensar que el suicidio es un elemento individual, que un sujeto toma una decisión en un momento dado porque es adicto, porque tiene una enfermedad mental o N cosa. Y eso son como formas de torearlo un poco, ¿no? Claro que hay una responsabilidad estructural
Claro que hay que empezar a atender el problema desde diferentes niveles, desde el nivel estatal, familiar, escolar, o sea, en realidad hay que atenderlo en todo. A pesar de que se debe de tener cuidado en la observación de conductas de riesgo que podrían ser signos de que una persona ha pensado en el suicidio, los psicólogos coinciden en que el consumo de drogas, alcohol, la falta de sueño o apetito e interés en actividades cotidianas y predilectas y mensajes recurrentes de despedida son algunas actitudes a las que es necesario prestar atención. Al ser los jóvenes la población más afectada, Santiago Díez de Sollano contempló que es necesario que como parte de las políticas de prevención se indague en dónde socializan los jóvenes, qué oferta para desarrollarse tienen y qué acceso hay para conocer los parámetros de la salud mental. La visibilización del joven, porque la invisibilización del joven también es violencia que estamos ejerciendo sobre él. Entonces a esto me refiero con prevención. Es complicado hablar, pero tienen que hacerse políticas públicas de inclusión y vinculadas en la lógica de la salud mental, no de la enfermedad mental. El suicidio es un acto polisemático, ya que puede comunicar aspectos internos, inclusive inconscientes, que no pueden ser fácilmente verbalizados en ciertos entornos. Por lo tanto, la garantía de que un individuo con conductas de riesgo pueda externar sus sentimientos son la valoración de su identidad, la constante comunicación con personas cercanas a su entorno y la normalización de la idea de que es necesario evaluar constantemente el estado de nuestra salud mental con especialistas desde los círculos más cerrados hasta los más abiertos, como las políticas públicas. Así lo sentenció Sarina Orozco. ¿Cómo podemos prevenirlo? Permitiéndole a las personas, a la gente que está a nuestro alrededor, a nosotros mismos, tener esos espacios tanto personales, tanto grupales, de el reconocimiento de que somos emoción, somos ideas, somos decisiones. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.